Buenos días o buenas tardes. No sé qué hora sea cuando escuches esto. Me llamo Rogelio Sánchez Méndez y, bueno, tengo 57 años ya. Nací allá en Uruapan, Michoacán, donde los aguacates crecen gordos y dulces como en ningún otro lado del mundo. Mi papá siempre me decía eso. Y yo le creía. Mira, no sé muy bien por dónde empezar esta historia. Supongo que por el principio, ¿no? Yo crecí con las manos llenas de tierra. Desde los 8 años andaba ayudando a mi jefe en lo que saliera. Carpintería, construcción, jardinería, todo lo que tuviera que ver con las manos y el sudor. Mi papá murió cuando yo tenía 16 y pues ya no hubo tiempo para ser niño. Me casé con Rosa María cuando tenía 26 años. Ella tenía 24, una mujer. ¡Ay! Una mujer hermosa, con los ojos más bonitos que he visto en mi vida. Nos conocimos en la iglesia, en una misa de domingo. Yo llegaba siempre sucio del trabajo, pero ella nunca me vio feo por eso. Siempre decía que las manos trabajadoras eran las más bonitas del mundo. Construimos nuestra vida poco a poco. Rentábamos un cuartito pequeño cerca del centro, pero éramos felices. Rosa trabajaba haciendo tortillas para vender en el mercado. Y yo seguía con mis trabajos de aquí y de allá. Carpintería los lunes y martes. Jardinería el resto de la semana. A veces, construcción, cuando había... Eduardo llegó 2 años después de casarnos. Un niño hermoso, gordito, que lloraba poco y comía mucho. Rosa decía que iba a ser grande y fuerte como su papá. Y sí lo fue. Eduardo siempre fue un niño tranquilo, responsable. Desde chiquito ayudaba en la casa, cuidaba a su hermana. Cuando nació Camila, ay, mi Camila, ay, mi Camila. Llegó 5 años después de Eduardo, cuando yo ya tenía 33. Una niña diferente desde el primer día. Inquieta, preguntona, siempre queriendo saber más de todo. Cuando tenía 7 años, me preguntó por qué no había montañas al revés. Yo me quedé sin palabras. ¿Montañas al revés? Pero así era ella, siempre pensando en cosas que yo ni imaginaba. Los años fueron pasando tranquilos. Yo seguía trabajando duro, Rosa seguía vendiendo tortillas y después empezó a hacer también tamales para las fiestas. Eduardo creció y se hizo hombre de bien. A los 24, se casó con una muchacha del pueblo, Leticia, una niña buena de familia, trabajadora. Me dio mucho gusto verlo formar su propia familia. Pero Camila era distinta. Siempre hablaba de estudiar, de conocer otros lugares, de aprender inglés. Cuando terminó la preparatoria, empezó a hablar de Los Ángeles. Decía que allá podría estudiar en una universidad grande, que podría ser, no sé, doctora o maestra o algo importante. Yo la escuchaba y, bueno, me daba orgullo y miedo al mismo tiempo. Orgullo porque mi hija soñara en grande, pero miedo porque sabía lo que significaba. Sabía que si ella se iba para allá, pues las cosas no iban a ser iguales, nunca. Durante casi 30 años, Rosa y yo vivimos tranquilos. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. Teníamos nuestro terreno pequeño de aguacates que heredé de mi papá. Teníamos nuestra casita que fuimos arreglando poquito a poco. Teníamos nuestra familia unida. Los domingos íbamos todos a misa. Después comíamos juntos, platicábamos. Yo pensaba que así iba a ser siempre, que Eduardo iba a seguir viviendo cerca, que Camila se iba a casar con algún muchacho del pueblo, que yo iba a seguir trabajando hasta que ya no pudiera. Y después, mis hijos
me iban a cuidar. Pensaba que iba a morir en la misma tierra donde nací, rodeado de mi familia. La vida en Uruapan era buena para mí. Conocía a todo el mundo. Todo el mundo me conocía. Cuando caminaba por el centro, la gente me saludaba. ¿Cómo estás, Rogelio? ¿Cómo está la familia? Yo me sentía en casa, ¿sabes? Me sentía en mi lugar. Los viernes por la tarde me gustaba sentarme en el portal de la casa, tomar una cervecita fría y ver pasar a la gente. Rosa se sentaba conmigo y platicábamos de todo y de nada, de lo que había pasado en la semana, de los vecinos, de los hijos. Eran momentos de paz. Nunca pensé que iba a dejar todo eso atrás. Nunca. Todo empezó a cambiar cuando Camila cumplió 18 años. Ese fue el año que todo se puso diferente en la casa. Ella hablaba y hablaba de Los Ángeles, de que tenía una amiga que ya se había ido para allá, de que había universidades muy buenas, de que podría aprender inglés perfecto. Al principio yo la escuchaba no más por escuchar. Pensaba que eran sueños de muchacha joven, ¿no? Como cuando los niños dicen que van a ser astronautas o futbolistas. Pero Camila no era así. Camila empezó a traer papeles, información de escuelas, costos, todo muy bien investigado. Una noche, después de cenar, se sentó conmigo en el portal y me dijo: papá, yo me voy a ir a Los Ángeles, con o sin su ayuda, pero me voy a ir. Y yo me quedé helado. No era ya una niña hablando de sueños. Era una mujer joven hablando en serio. Rosa y yo empezamos a discutir todas las noches después de que ella se acostaba. Rosa decía que era una locura, que Camila podía estudiar aquí en Uruapan o en Morelia si quería algo más grande. Pero yo, Anjo, veía los ojos de mi hija cuando hablaba de irse. Eran los mismos ojos que tenía cuando era niña y me preguntaba por las montañas al revés. El problema era el dinero. Siempre era el dinero. Yo ganaba bien para vivir en Uruapan, pero para mandar a una hija a estudiar a Estados Unidos, eso era otra cosa. Empecé a hacer cuentas por las noches, cuando no podía dormir. Los costos de la escuela, la renta, la comida, los papeles. Era una cantidad que yo no tenía ni iba a tener trabajando como siempre. Eduardo también opinaba. Él decía que Camila estaba loca, que Estados Unidos no era lo que ella pensaba, que mejor se quedara aquí y se casara con algún buen muchacho. Pero cuando hablaba así, Camila se enojaba y le decía que él no entendía, que él se conformaba con poco, pero ella no. Esas discusiones me dolían en el alma. Ver a mis hijos peleándose por algo que yo no podía solucionar. Eduardo tenía razón en muchas cosas, pero Camila también tenía razón. Ella era inteligente, más inteligente que yo, más inteligente que Eduardo. Si alguien en la familia podía hacer algo grande, era ella. Pasaron meses así, con la tensión en la casa, hasta que una noche Rosa me despertó llorando. Ya no aguanto más, me dijo. O le damos la oportunidad a Camila, o esta familia se va a romper. Y ahí fue cuando supe que tenía que hacer algo. Empecé a pensar en el terreno de aguacates. Era lo único de valor que teníamos. Mi papá me había dejado esas 3 hectáreas, y aunque no eran muchas, los aguacates de Michoacán siempre tenían buen precio. Pero vender el terreno era como vender la historia de mi familia. Me acuerdo de una tarde que fui a caminar entre los árboles. Estaban cargados de aguacates verdes, casi listos para la cosecha. Toqué los troncos, algunos que mi papá había plantado con sus propias manos, y me puse a llorar como niño chiquito. ¿Cómo iba a vender eso? ¿Cómo iba a traicionar la confianza de mi papá? Pero después
pensé en Camila, en sus ojos cuando hablaba de estudiar, de ser alguien importante, de ayudar a otras personas. Y pensé en a lo mejor mi papá no estaría enojado, a lo mejor estaría orgulloso de que yo sacrifiqué algo por darle futuro a mi hija. Hablé con un vecino que había vendido terrenos antes. Me dijo que por 1 hectárea me podían dar suficiente dinero para pagar la travesía de Camila y mía, porque yo no la iba a dejar ir sola. También para tener algo de dinero para empezar allá. No mucho, pero algo. Cuando le dije a Rosa lo que estaba pensando, ella se quedó callada mucho tiempo. Después me dijo: si tú vas, yo voy contigo. Esta familia no se va a separar. Y ahí fue cuando me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Eduardo se enojó mucho cuando le dijimos. Nos dijo que estábamos locos, que íbamos a perder todo por un capricho de Camila. Pero yo le expliqué: Anijo, cuando seas papá, vas a entender. Uno hace lo que sea por los hijos. La decisión más difícil fue buscar al Coyote. Nunca pensé que iba a hacer eso. Siempre había escuchado historias terribles de gente que se moría en el desierto, que los asaltaban, que nunca llegaban. Pero un amigo me recomendó a alguien de confianza, que cobraba bien, pero llegaba seguro. La noche antes de vender el terreno, no pude dormir nada, Rosa tampoco. Nos quedamos despiertos, abrazados, hablando de lo que íbamos a dejar atrás, nuestra casa, nuestros vecinos. Eduardo, los domingos en familia, todo, pero también hablamos de Camila, de darle la oportunidad que nosotros nunca tuvimos. Y ahí, en la oscuridad de nuestro cuarto, tomamos la decisión final. Íbamos a arriesgar todo por el sueño de nuestra hija. No sabíamos que también íbamos a perder todo. El día que vendí el terreno fue como enterrar a mi papá otra vez. Firmé los papeles en la mañana. Recibí el dinero y sentí como si hubiera traicionado a toda mi familia. Los aguacates que mi papá plantó con tanto amor, que yo había cuidado durante tantos años, ya no eran míos. Rosa me vio cuando llegué a la casa con el dinero. No dijo nada, pero me abrazó fuerte. Los dos sabíamos que ya no había vuelta atrás. El Coyote se llamaba Miguel, un hombre como de 40 años, moreno, con cara de pocos amigos, pero que hablaba tranquilo. Nos citó en un restaurante cerca de la carretera y nos explicó todo. Íbamos a salir en 3 días. Él nos iba a llevar hasta Tijuana. De ahí íbamos a cruzar, caminando por el desierto, durante 2 noches. No traigan muchas cosas, nos dijo, una mochila pequeña cada uno, con lo más necesario. Agua, vamos a cargar allá. Comida, también. Lo importante es llegar ligeros y callados. El hombre hablaba como si fuera algo normal, como si fuera un viaje de turistas. Nos cobró $5,000 por los 3. Todo el dinero del terreno. Casi me quedaban como 2,000 para empezar la vida ya. Cuando le di el dinero, me temblaron las manos. Era toda la herencia de mi papá en las manos de un desconocido. La noche antes de irnos, Eduardo vino a la casa. Estaba enojado todavía, pero también triste. Se despidió de Rosa, de Camila, y cuando llegó conmigo, los dos nos pusimos a llorar como niños. Cuídate, papá, me dijo. Y si las cosas no salen bien, aquí tienes tu casa siempre. Esas fueron sus últimas palabras antes de que yo me fuera de Michoacán. Salimos un martes muy temprano, cuando todavía estaba oscuro. Miguel pasó por nosotros en una camioneta vieja, llena de otras personas. Había como 10 mexicanos, más hombres jóvenes. Una señora Mayo R. con su hijo, una muchacha que parecía más joven que Camila. Todos calados, todos con cara de miedo. El viaje hasta Tijuana fueron 2 días
en esa camioneta. Paramos pocas veces, comimos poco, casi no hablamos. Yo iba pensando en Eduardo, en la casa vacía, en los árboles de aguacate que ya no eran míos. Rosa iba rezando bajito todo el tiempo, y Camila iba viendo por la ventana, como si ya estuviera imaginándose su nueva vida. En Tijuana nos llevaron a una casa pequeña, muy fea, donde había más gente esperando. Ahí conocimos al otro coyote, el que nos iba a cruzar. Se llamaba Raúl y era más joven que Miguel, pero con los ojos más duros. Aquí las reglas son simples, nos dijo. Hacen lo que yo digo cuando yo digo y llegamos todos vivos. Si alguien se pone necio, lo dejamos atrás. Esa noche casi no dormí. Estaba acostado en el suelo, sobre unos periódicos, escuchando a Rosa respirar a mi lado y a Camila moverse nerviosa. Pensé, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo voy a meter a mi familia en esto? Pero ya era muy tarde para arrepentirse. Salimos como a las 2 de la mañana. Raúl nos despertó sin hacer ruido y nos dijo que era hora. Caminamos como media hora hasta llegar cerca de la frontera. Ahí había un hoyo en la malla que alguien había hecho antes. Uno por uno, sin hacer ruido, susurró Raúl. Y empezamos a pasar. Cuando pisé tierra estadounidense por primera vez, no sentí nada especial, solo miedo. Mucho miedo. Estaba oscuro, hacía frío, y no sabía qué nos esperaba adelante. Raúl nos hizo caminar en fila como soldados, sin hablar, sin hacer ruido con los pies. El desierto era como estar en otro planeta. No se veía un Adao, solo arena y piedras, y a veces unas plantas raras con espinas. Caminamos toda la noche, descansando cada 2 horas, no más unos minutos. Mis pies empezaron a doler después de las primeras horas, y Rosa también se veía cansada, pero Camila seguía fuerte, como si estuviera cumpliendo una misión. Al amanecer, nos escondimos debajo de unas rocas grandes. Raúl nos dio un poco de agua y unas tortillas secas. Aquí vamos a descansar hasta que oscurezca otra vez, nos dijo. Nada de ruido, nada de moverse mucho. La migra anda cerca. Durante el día, acostado ahí, mirando el cielo azul tan diferente al de Michoacán, me puse a rezar. Le pedí a Dios que nos cuidara, que no nos pasara nada malo, que pudiéramos llegar a donde íbamos. También le pedí perdón por haber vendido la tierra de mi papá, por haber arriesgado a mi familia, por un sueño que a lo mejor era pura ilusión. Rosa se acercó a mí y me susurró al oído, ¿crees que hicimos bien? Y yo le dije lo que sentía en ese momento. Ya no lo sé, Rosa, ya no sé nada. Solo espero que Dios nos ayude. La segunda noche fue peor. Hacía más frío, el terreno era más difícil y todos estábamos más cansados. La señora Mayo se cayó 2 veces y su hijo la tuvo que cargar un rato. Yo ayudé también, porque pensé que un día Camila o Eduardo me iban a tener que cargar a mí cerca de la madrugada. Raúl nos dijo que ya faltaba poco, que al otro lado de unas colinas nos estaba esperando otra camioneta que nos iba a llevar a Los Ángeles. Y ahí fue cuando creí que íbamos a lograrlo. Cuando vi las luces de la ciudad a lo lejos, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No sé si era alivio o esperanza o qué, pero por un momento pensé que tal vez valía la pena todo lo que habíamos arriesgado. No sabía que lo más difícil apenas estaba empezando. La primera vez que vi Los Ángeles fue desde la ventana de una camioneta, como a las 5 de la mañana, luces por todos lados,
carreteras enormes, edificios más altos de lo que yo había imaginado. Era como estar en una película, pero una película que daba miedo y emoción al mismo tiempo. Nos dejaron en un barrio que se llamaba Pico Union. Casas pequeñas, todas pegadas unas con otras, con rejas en las ventanas y letreros en español. Aquí se van a sentir en casa, nos dijo el chofer, pero yo no me sentía en casa para nada. Me sentía perdido, como un niño chiquito en un lugar demasiado grande. Nos quedamos los primeros días en casa de una señora que se llamaba Doña Carmen, que rentaba cuartos a recién llegados como nosotros, un cuarto pequeñito, con una cama matrimonial y un catre para Camila. $500 al mes, sin cocina, sin nada. Pero era lo que había. Lo primero que me pegó duro fue el ruido. En Uruapan yo estaba acostumbrado al silencio de las noches, a escuchar los grillos, a dormir tranquilo. Aquí había ruido todo el tiempo, cajos, siren house, musicao, gente gritando en la calle. Las primeras noches no pude dormir casi nada. Rosa lloraba todas las noches cuando creía que Camila y yo estábamos dormidos, pero yo la escuchaba. Lloraba bajito, tratando de no hacer ruido, pero yo la conocía desde hacía tantos años. Sabía cuando estaba triste. Una noche la abracé y le pregunté, ¿te arrepientes? Y ella me dijo, no sé, Rogelio, todavía no sé. Aunt Camila era la única que parecía contenta. Salía temprano a caminar por el barrio, hablaba con los vecinos, preguntaba todo, llegaba con información en dónde podía estudiar inglés, dónde estaban las escuelas, dónde daban trabajo. Era como si hubiera nacido para esto, para empezar de nuevo en un lugar diferente. Yo necesitaba encontrar trabajo rápido, porque los $2,000 que me quedaban se estaban acabando muy pronto. Todo era más caro de lo que pensaba. Una coca de 2 litros costaba como $3. En Uruapan, con eso compraba coca para toda la semana. Aquí no alcanzaba para nada. El primer trabajo que conseguí fue con un señor que se llamaba Don Raúl, no el Coyote. Otro Raúl que tenía una empresa de jardinería. Me pagaba $8 la hora, que al principio me pareció mucho dinero. Pero después me di cuenta de que $8 aquí no alcanzaban para lo mismo que 100 pesos en Uruapan. Trabajaba cortando pasto, podando árboles, plantando flores en casas de gente rica, casaos enormes con jardines más grandes que todo el terreno que yo había tenido en Michoacán. A veces me quedaba viendo esas casas y pensaba, ¿cómo puede vivir una sola familia en algo tan grande? Los primeros meses fueron muy duros. Yo salía de la casa a las 5 de la mañana y regresaba como a las 7 de la noche, muerto de cansancio. Rosa consiguió trabajo limpiando casas con una señora mexicana que se llamaba Lupita. Camila se metió a estudiar inglés en una escuela del gobierno, gratis. Los domingos íbamos a misa, a una iglesia católica donde había muchos mexicanos. El padre era de Jalisco y daba la misa en español. Ahí era donde yo me sentía un poquito en casa, cuando escuchaba las oraciones que había escuchado toda mi vida, cuando veía a otras familias mexicanas que estaban pasando por lo mismo que nosotros. Después de misa siempre comprábamos tacos en un carrito que estaba cerca de la iglesia. El señor era de Oaxaca y hacía unos tacos. No eran como los de Uruapan, pero estaban buenos. Ahí platicábamos con otras familias, intercambiábamos información, quién daba trabajo, qué papeles necesitábamos, cómo funcionaban las cosas aquí. Me acuerdo de un domingo que conocimos a una familia que llevaba 10 años viviendo en Los Ángeles. Tenían una casa propia, 2 carros, sus hijos hablaban inglés perfecto. El señor me dijo,
Los primeros 5 años son los más difíciles, compadre. Pero si aguantas, después puedes hacer una vida buena aquí, Ann. Esas palabras me dieron esperanza. Poco a poco, empezamos a acostumbrarnos. Rosa aprendió a usar el autobús para ir a trabajar. Yo conseguí trabajos de fin de semana haciendo carpintería para mexicanos que no tenían papeles para contratar a alguien legal. Camila empezó a hablar inglés mejor cada día, pero había algo que me dolía mucho a no poder mandarle dinero a Eduardo. Había prometido que lo iba a ayudar desde aquí, pero con lo poco que ganábamos y lo caro que era todo, apenas nos alcanzaba para sobrevivir. Le hablaba por teléfono cada domingo y siempre me preguntaba cuándo le iba a mandar algo. Y yo no sabía qué decirle. Una noche, después de 3 meses de estar aquí, me senté en la ventana del cuarto y me puse a hacer cuentas. Habíamos gastado casi todo el dinero del terreno solo en sobrevivir. No habíamos ahorrado nada. No habíamos progresado nada. Solo habíamos cambiado un lugar difícil por otro lugar difícil. Pero cuando veía a Camila estudiar inglés con sus libros, cuando la escuchaba practicar pronunciación, cuando veía cómo empezaba a entender todo mejor cada día, pensaba que tal vez, íbamos por buen camino. Lo que no sabía era que lo más difícil no era empezar. Lo más difícil era seguir adelante cuando todo empezaba a complicarse. Después de 6 meses viviendo en casa de doña Carmen, conseguimos rentar un apartamento pequeño en el mismo barrio, 2 cuartos, una sala chiquita, cocina y baño. $800 al mes, que era más de la mitad de lo que Rosa y yo ganábamos juntos, pero por lo menos era nuestro espacio. La vida se volvió una rutina muy pesada. Yo salía de la casa a las 5:30 de la mañana, tomaba 2 autobuses para llegar a donde don Raúl me recogía con la camioneta de jardinería. Rosa salía como a las 7 para ir a limpiar casas en Beverly Hills y Santa Mónica. Camila se levantaba a las 8 para ir a sus clases de inglés. En la noche casi no nos veíamos. Yo llegaba cansado, muerto, con las manos cortadas de las rosas y la espalda adolorida. Rosa llegaba también cansada, pero siempre tenía que hacer la cena, lavar la ropa, arreglar el apartamento. Camila llegaba con tarea del inglés, estudiaba hasta muy tarde. Los domingos eran nuestro único día juntos, pero aún así no era igual que antes. En Uruapan, los domingos eran para descansar, para platicar, para estar en familia. Aquí los domingos eran para hacer todo lo que no podíamos hacer en la semana, a lavar ropa, en la lavandería del edificio, hacer las compras, limpiar el apartamento, hablar por teléfono con Eduardo. Eduardo siempre me preguntaba cuándo íbamos a regresar. Ya lleva casi 1 año, papá, me decía. ¿Cuándo va a ser suficiente? Y yo no sabía qué contestarle. Al principio pensé que iba a ser cosa de 2 o 3 años, que íbamos a ahorrar dinero, Camila iba a estudiar y después regresábamos a Uruapan con algo ganado. Pero la realidad era otra. Rosa y yo ganábamos entre los dos como $2,000 al mes. En los meses buenos, el apartamento eran 800, la comida como 400, el teléfono, la luz, el gas. Al final del mes no sobraba casi nada. Y Camila necesitaba libros, necesitaba ropa, necesitaba 1000 cosas para estudiar. Rosa empezó a cambiar. Antes era una mujer alegre, que cantaba mientras hacía tortillas, que se reía de cualquier cosa, pero aquí se volvió más seria, más callada. A veces la veía viendo por la ventana del apartamento,
como perdida en sus pensamientos. Cuando le preguntaba qué tenía, me decía: «A nada, Rogelio. Estoy bien, pero yo sabía que no estaba bien». Camila, en cambio, cada día estaba más contenta. Su inglés mejoró mucho. Consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda del barrio y empezó a hablar de estudiar en una universidad. «Papá», me decía, «esto va a valer la pena. Ya van a ver que todo va a salir bien». Pero cuando yo veía los precios de las universidades, no sabía de dónde íbamos a sacar tanto dinero. Un problema que no había pensado era la soledad. En Uruapan, yo conocía a todos mis vecinos, tenía amigos de toda la vida, podía platicar con cualquiera en la calle. Aquí era muy diferente. Los vecinos eran mexicanos, sí, pero cada quien andaba en su lucha. Cada quien tenía sus propios problemas. No había tiempo para hacer amistades verdaderas. Rosa sufría mucho por eso. Ella había sido muy sociable en Uruapan, siempre platicando con las comadres, siempre al tanto de lo que pasaba en el pueblo. Aquí se sentía como invisible. Las señoras, para las que trabajaba, la trataban bien, pero era trabajo no más. No había esa confianza, esa amistad que ella había tenido allá. Yo también me sentía solo, aunque trataba de no demostrarlo. Trabajaba con otros mexicanos en la jardinería, pero éramos como soldados en una batalla, cada quien cuidándose, cada quien tratando de no perder el trabajo. No había esa camaradería que yo había tenido con mis compañeros en Uruapan. Los fines de semana empezaron a ser tensos. Rosa quería salir, conocer la ciudad, hacer algo diferente, pero yo estaba tan cansado de la semana que solo quería descansar. Camila quería que fuéramos a lugares donde pudiera practicar inglés, pero a Rosa y a mí nos daba pena no entender nada. Empezaron las primeras peleas fuertes. Rosa me reclamaba que había sido mi idea venir para acá, que ella había dejado su vida por seguirme. Yo le contestaba que habíamos venido por Camila, que teníamos que darle la oportunidad. Y Camila se metía en medio, defendiéndome a mí, pero también entendiendo a Rosa. A lo mejor, mamá y tú se pueden regresar», me dijo un día Camila. «Yo ya puedo quedarme sola, ya hablo inglés, ya sé cómo funciona todo aquí, Ann». Pero yo le dije que no, que la familia no se separa, que habíamos venido juntos y juntos íbamos a salir adelante. Las llamadas a Eduardo se volvieron más difíciles. Él me contaba de la vida en Uruapan, de los amigos que me preguntaban por mí, de cómo estaba creciendo la cosecha de aguacates en la tierra que yo había vendido, y cada vez que colgaba el teléfono, me quedaba con una tristeza muy grande. Una noche, Rosa no pudo más y me dijo la verdad: «An Rogelio, yo ya no soy feliz aquí. Trabajo como burra toda la semana. No tengo amigas, no tengo familia cerca, no tengo un adao. Esto no es vida». Y cuando me dijo eso, yo me di cuenta de que ella tenía razón, pero también sabía que no podíamos regresar todavía. Habíamos vendido la tierra, habíamos gastado todo el dinero en llegar aquí. ¿Con qué íbamos a regresar? ¿Con qué cara le iba a decir a Eduardo que había fracasado? Por las noches, cuando Rosa y Camila ya estaban dormidas, yo me quedaba despierto pensando. Pensaba en mi papá, en lo que diría si me viera así. Pensaba en la tierra de aguacates creciendo para otro dueño. Pensaba en si había hecho lo correcto o si había destruido a mi familia por un sueño que no era mío. Pero cuando veía a Camila cada día más segura, cada día hablando mejor inglés, cada día más cerca de poder estudiar en una universidad, pensaba que tal vez, solo tal vez, todo este sacrificio iba a valer la pena. Lo que no sabía era que las cosas se iban a poner mucho más difíciles
antes de mejorar. Después de 1 año y medio en Los Ángeles, las cosas empezaron a mejorar un poquito. Don Raúl me había subido el sueldo a $10 la hora, porque yo era responsable y sabía de plantas y árboles. Rosa había conseguido trabajar para una familia rica de Brentwood, que le pagaba mejor y la trataba como persona, no como sirvienta. Pero lo más importante era que yo había empezado a trabajar los fines de semana por mi cuenta. Un vecino del edificio me había recomendado con otras familias mexicanas que necesitaban carpintería, plomería, trabajos de reparación en sus casas. Y ahí fue donde me di cuenta de que podía ganar más dinero usando las manos para lo que sabía hacer. Me acuerdo del primer trabajo grande que conseguí por mi cuenta. Era arreglar la cocina de una familia de Guadalajara que llevaba como 5 años aquí. El señor tenía un restaurante pequeño y su esposa trabajaba en una fábrica de ropa. Me contrataron para cambiar los gabinetes de la cocina, arreglar unas goteras, pintar 2 cuartos. Trabajé todos los fines de semana durante un mes. Me pagaron $800, que era más de lo que yo ganaba en 2 semanas con don Raúl, y lo más importante, y me sentí útil otra vez. Me sentí como el Rogelio que era en Uruapan, el que sabía arreglar cualquier cosa con las manos. La señora de esa familia me dijo algo que nunca se me va a olvidar, don Rogelio. Usted tiene manos de oro. Aquí hace falta gente como usted, que sepa trabajar bien. Y esa noche llegué a la casa más contento de lo que había estado en mucho tiempo. Con ese dinero extra, Rosa y yo pudimos ahorrar por primera vez desde que llegamos a no mucho, pero algo, y también pude mandarle algo de dinero a Eduardo, que me había estado pidiendo ayuda para arreglar el techo de su casa. Cuando le mandé esos $300, sentí como si hubiera recuperado un poquito mi dignidad de padre. Camila también tenía buenas noticias. Su inglés ya era muy bueno, y había conocido a un consejero en el centro comunitario que le estaba ayudando a aplicar para becas universitarias. Papá, me dijo una noche, creo que sí voy a poder estudiar. Hay programas para estudiantes como yo, que no nacieron aquí, pero que quieren superarse en ti. Fue por esas fechas que tomé la decisión más importante, comprar una camioneta. Vi un anuncio en el periódico de una pickup Ford, modelo 1995, que un señor vendía porque se iba a regresar a México. $3,000. Era mucho dinero, casi todo lo que habíamos ahorrado, pero yo sabía que era una inversión. Rosa, al principio, no estaba de acuerdo. ¿Y si se descompone? ¿Y si nos quedamos sin dinero otra vez? Me decía. Pero yo le expliqué, Rosa, con la camioneta puedo trabajar por mi cuenta. Puedo llevar mis herramientas, puedo conseguir trabajos más grandes. Va a ser diferente. Compré la camioneta un sábado por la mañana. Era color azul, un poco golpeada, pero el motor sonaba bien. Cuando la traje al apartamento y Rosa y Camila la vieron, las dos se pusieron contentas. «¡Papá tiene carro!», gritó Camila, como si fuera una niña chiquita. Y Rosa me abrazó y me dijo: «Ané, a lo mejor si vamos a salir adelante con la camioneta, todo cambió. Ya no dependía de que don Raúl me recogiera. Podía buscar mis propios trabajos, cargar mis propias herramientas, manejar mi propio tiempo». Me hice unos volantes que decía An Rogelio Sánchez: carpintería, plomería, jardinería, trabajos garantizados, y los repartí en el barrio. Los trabajos empezaron a llegar, no muchos, pero constantes. Una familia que necesitaba cambiar pisos, otra que quería hacer un cuarto más en el patio, otra que tenía problemas con las tuberías. Yo trabajaba toda la semana con don Raúl, y los fines de semana trabajaba por mi cuenta. También
compré herramientas mejores. Un taladro eléctrico, una sierra circular, una caja de herramientas nueva. Cada herramienta que compraba era como cómo invertir en mi futuro, cómo construir algo que iba a ser mío. Rosa empezó a ayudarme con la parte del negocio que yo no sabía hacer. Ella contestaba el teléfono cuando los clientes llamaban, anotaba las citas, me ayudaba a hacer las cuentas. Una noche me dijo don Rogelio, por primera vez en mucho tiempo, siento que somos un equipo otra vez. Camila también estaba emocionada porque veía que sus papás estaban mejor y sus noticias de la escuela seguían siendo buenas. Había aplicado a 3 universidades y estaba esperando respuesta. El consejero le había dicho que tenía buenas posibilidades de conseguir ayuda financiera. Por unos meses, todo parecía ir bien. Yo estaba ganando más dinero, Rosa estaba más contenta, Camila estaba cerca de cumplir su sueño de estudiar. Los domingos después de misa íbamos a comer a un restaurante mexicano del barrio y por primera vez en mucho tiempo nos sentíamos como familia otra vez. Una noche, sentado en la camioneta, después de terminar un trabajo, me puse a pensar en todo lo que habíamos pasado. 2 años antes, había vendido la tierra de mi papá, había arriesgado todo por venir a un lugar desconocido y ahora parecía que las cosas estaban funcionando. Le hablé a Eduardo y por primera vez en mucho tiempo pude decirle, hijo, creo que las cosas van a salir bien. Ya tengo mi camioneta, ya tengo trabajos, ya puedo mandarle dinero más seguido. En Eduardo se escuchaba contento. Me da mucho gusto, papá. A lo mejor sí valió la pena todo el sacrificio. Esa noche dormí tranquilo, sintiendo que había tomado la decisión correcta, sintiendo que el American Dream, como le dicen aquí, sí era posible para gente trabajadora como nosotros. Pero la vida tiene una manera de recordarte que nada es seguro, que todo lo que construyes se puede venir abajo cuando menos te lo esperas. Todo empezó a complicarse más o menos a los 2 años y medio de estar en Los Ángeles. Al principio fueron cosas pequeñas, que uno no les hace caso, porque piensa que son temporales. Pero después, se volvieron problemas grandes que ya no pudimos ignorar. Lo primero fue la competencia. Cada vez había más mexicanos con camionetas, con herramientas, ofreciendo los mismos trabajos que yo, y muchos de ellos eran más jóvenes. Cobraban más barato, trabajaban más rápido. Yo empecé a perder clientes que tenía seguros. Me acuerdo de una señora de Sinaloa que me había estado dando trabajo cada mes para arreglar cosas de su casa. Un día me llamó y me dijo, don Rogelio, ya no voy a necesitar sus servicios. Conseguí a unos muchachos que me cobran la mitad de lo que usted cobra. Y cuando le expliqué que yo tenía más experiencia, que mi trabajo era mejor, me dijo, disculpe, don Rogelio, pero el dinero no alcanza para pagar experiencia. Eso me dolió mucho, porque yo sabía que mi trabajo era bueno, que era honesto, que siempre cumplía. Pero aquí la gente no tenía tiempo para eso. Querían barato y rápido, aunque fuera trabajo de mala calidad. Rosa también empezó a tener problemas en su trabajo. La familia de Brentwood, para la que trabajaba, decidió contratar a una empresa de limpieza en lugar de tener empleada. Es más conveniente para nosotros, le dijeron. Nada o personal, pero sí era personal, porque Rosa se quedó sin su trabajo mejor pagado. Tuvo que buscar otros trabajos, con familias que pagaban menos y la trataban peor. Llegaba a la casa más cansada, más triste. Una noche me dijo don Rogelio, siento que estoy retrocediendo en lugar de avanzar. Cada vez trabajo más y gano menos. El costo de vida también siguió subiendo. El dueño del edificio
nos subió la renta de $800 a $950. La gasolina subió, el seguro del carro subió, todo subió, pero lo que nosotros ganábamos se quedó igual, o hasta bajó. Camila había sido aceptada en una universidad, que era la buena noticia, pero cuando vimos los costos, era algo que no habíamos imaginado. Aunque conseguía ayuda financiera, todavía necesitaba como $10,000 al año para colegiatura, libros, gastos. ¿De dónde íbamos a sacar tanto dinero? Yo empecé a trabajar más horas, a buscar más trabajos, a dormir menos, pero mi cuerpo ya no era el mismo. Tenía 56 años y empezaba a sentir dolores en la espalda, en las rodillas. Había días que no me podía levantar de la cama sin dolor. Rosa se dio cuenta y se preocupó mucho. Rogelio, te estás matando trabajando. ¿Para qué sirve el dinero si te enfermas? Pero yo le decía que no había de otra, que teníamos que seguir adelante por Camila. Fue por esas fechas que empecé a sentir algo que nunca había sentido en Uruapan, en soledad profunda. Estaba rodeado de gente todo el día, pero no tenía amigos verdaderos. Los clientes me veían como el mexicano que arreglaba cosas. Los otros trabajadores mexicanos éramos competencia entre nosotros. No había nadie con quien pudiera platicar de verdad. Rosa también estaba cada vez más aislada. Las amigas que había hecho los primeros meses se habían ido regresando a México o se habían mudado a otros lados. Los fines de semana nos quedábamos en el apartamento viendo televisión, sin ganas de salir. Ya no íbamos al parque, ya no explorábamos la ciudad, solo existíamos y ya no vivíamos. Las peleas entre Rosa y yo empezaron a ser más frecuentes. Pequeñas cosas que antes no importaban, ahora se volvían grandes problemas. Que si yo llegaba tarde, que si ella gastaba mucho en el súper, que si Camila no ayudaba en la casa. Cosas tontas, pero que mostraban que los dos estábamos estresados, los dos estábamos perdiendo la paciencia. Un domingo, después de una pelea fea sobre dinero, Rosa me dijo: Rogelio, esto no puede seguir así. Estamos destruyendo lo que queda de nuestro matrimonio por mantener un sueño que a lo mejor no es para nosotros. Y yo no sabía qué contestarle, porque tenía razón. Camila se daba cuenta de la tensión en la casa. Empezó a pasar más tiempo fuera, estudiando en la biblioteca, trabajando horas extras en la tienda. Una noche llegó y nos encontró peleando, y se puso a llorar. Todo esto es por mi culpa, dijo. Si yo no hubiera querido estudiar aquí, ustedes estarían felices en Uruapan en esa noche. Los tres nos abrazamos y lloramos juntos. Era la primera vez en mucho tiempo que nos sentíamos unidos, aunque fuera por la tristeza. Y yo les prometí que íbamos a salir adelante, que solo necesitábamos aguantar un poco más. Pero por dentro, yo ya empezaba a dudar, empezaba a preguntarme si había valido la pena cambiar una vida sencilla, pero tranquila en Uruapan, por esta vida de constante lucha en Los Ángeles. Empezaba a preguntarme si mis fuerzas iban a aguantar hasta ver a Camila graduarse. Las noches eran las peores. Me acostaba pensando en todo lo que había perdido a mi tierra, mis amigos, la tranquilidad, la vida simple que había tenido durante 54 años. Y todo, ¿para qué? Para trabajar como burro en un país donde siempre iba a ser un ciudadano de segunda clase. Pero en las mañanas, cuando veía a Camila preparándose para ir a la universidad, cuando la escuchaba hablar inglés perfecto, cuando veía que ella sí estaba cumpliendo su sueño, pensaba que tal vez sí valía la pena todo el sacrificio. Lo que no sabía era que lo peor estaba por venir. Todo se empezó a desmoronar. En el tercer año
Fue como cuando una presa que tiene una grieta pequeña, de repente se revienta toda y ya no se puede parar el desastre. Así fue nuestra vida. Estar luchando, pero todavía con esperanza, a perderlo todo en unos cuantos meses. Primero fue Rosa. Una mañana se despertó y me dijo: Rogelio, ya no puedo más, ya no quiero estar aquí. Y yo pensé que era otro momento difícil, de esos que habíamos tenido antes, que se iba a pasar, pero no era así. Rosa había tomado una decisión final. He estado pensando en esto durante meses. Me dijo: nosotros no vinimos aquí para vivir así. Vinimos para estar mejor. Y mira cómo estamos. Trabajamos más que burros. No tenemos amigos. No tenemos familia cerca. No somos felices. Esto no es vida, Rogelio. Le traté de explicar que las cosas iban a mejorar, que solo necesitábamos aguantar un poco más, que Camila ya estaba estudiando, que pronto todo iba a valer la pena. Pero Rosa me miró con unos ojos cansados, como si ya hubiera perdido toda la esperanza. ¿Cuándo, Rogelio, cuándo van a mejorar las cosas? Ya llevamos 3 años aquí. 3 años trabajando como esclavos. 3 años sin ver a Eduardo. 3 años viviendo en este apartamento feo. En este barrio donde todos andamos corriendo para sobrevivir. Yo ya no quiero esta vida. La pelea que tuvimos esa noche fue la más fea de nuestro matrimonio. Rosa me gritó cosas que me dolieron en el alma, que yo había destruido nuestra familia por el capricho de Camila, que había sido un tonto al vender la tierra de mi papá, que había cambiado una vida digna por esta vida de miseria. Y yo le grité que ella no entendía, que estábamos haciendo algo importante, que no podíamos rendirnos ahora. Camila escuchó toda la pelea desde su cuarto. En la mañana tenía los ojos rojos de llorar. Papá, me dijo, a lo mejor mamá tiene razón, a lo mejor yo puedo seguir estudiando sola, y ustedes se pueden regresar a México, pero yo le dije que no, que la familia no se separa, que íbamos a salir adelante juntos. Pero Rosa ya había tomado su decisión. Se fue a quedar con una prima que vivía en Las Vegas, y desde allá me habló para decirme que quería el divorcio. No es que no te quiera, Rogelio. Es que ya no puedo vivir esta vida. Prefiero regresar a México sola que seguir sufriendo aquí contigo. Aun cuando Rosa se fue, yo me quebré. Por primera vez en mi vida de adulto, lloré como niño chiquito. Lloré por mi matrimonio que se había acabado. Lloré por mi esposa que ya no me quería. Lloré por todo lo que había perdido, buscando algo que a lo mejor nunca iba a encontrar. Camila trató de consolarme, pero ella también estaba sufriendo. Ver a sus papás separarse por primera vez en su vida, saber que era por ella que habíamos venido aquí, era demasiado para una muchacha de 24 años. Con Rosa ya no en la casa, los gastos siguieron siendo los mismos, pero ahora yo tenía que pagarlo solo, y como estaba deprimido, como no podía concentrarme bien, empecé a perder trabajos. Los clientes se daban cuenta de que yo no estaba igual, que mi trabajo ya no era tan bueno como antes. La camioneta empezó a fallar. El motor hacía ruidos raros, y cuando la llevé al mecánico, me dijeron que necesitaba reparaciones que costaban como $2,000, dinero que yo no tenía. Así que seguí trabajando con la camioneta medio descompuesta, hasta que un día ya no prendió. Sin camioneta, sin herramientas que pudiera cargar, perdí la mayoría de mis trabajos de carpintería. Tuve que regresar a trabajar para otros, pero ya no conseguí nada como lo que tenía con don Raúl en trabajos de un día aquí. Tus yaos, Alá siempre preocupado
de donde iba a salir el dinero para la renta del mes siguiente. Camila consiguió trabajar más horas en la tienda para ayudarme, pero eso significaba que tenía menos tiempo para estudiar. Sus calificaciones empezaron a bajar y perdió una beca que tenía. Cuando me lo dijo, me sentí como el peor papá del mundo. Había venido aquí para darle oportunidades y por mi culpa las estaba perdiendo. Eduardo me hablaba desde México y yo ya no sabía qué decirle. No podía confesarle que había fracasado, que Rosa me había dejado, que estaba viviendo prácticamente en la pobreza. Cuando me preguntaba cuándo íbamos a regresar, yo le decía que pronto, pero los dos sabíamos que era mentira. El apartamento se me hizo demasiado caro. Tuve que buscar algo más barato, en un barrio peor, más lejos de donde Camila estudiaba. Un cuarto pequeño donde los dos dormíamos en la misma habitación, separados por una cortina. La dignidad que había tenido en Uruapan, la privacidad, el espacio, todo eso ya no existía. Los fines de semana me quedaba acostado en la cama, sin ganas de hacer nada. Veía por la ventana los carros pasar, la gente caminar, y me preguntaba qué estaba haciendo ahí. Un hombre de 57 años, solo, sin dinero, sin esposa, viviendo en un cuarto de renta, en un país que nunca me había querido. Una noche, Camila se sentó en mi cama y me dijo: «Papá, si usted quiere regresarse a México, yo lo entiendo. Yo puedo quedarme aquí, puedo trabajar y estudiar al mismo tiempo. No tiene que sacrificar más su vida por mí, pero». Cuando me dijo eso, yo me di cuenta de que ya había sacrificado tanto, que ya no sabía cómo regresar. ¿Con qué cara iba a llegar a Uruapan? ¿Con qué dinero iba a comprar, aunque fuera un pedacito de tierra? ¿Cómo le iba a explicar a Eduardo que había perdido todo, incluyendo a su mamá? ¿Cómo iba a reconstruir una vida a los 57 años, cuando ya no tenía nada? Esa fue la noche más oscura de mi vida, sentado en la cama de ese cuarto feo, viendo a mi hija dormir en un colchón en el suelo, sabiendo que mi esposa estaba en otro estado, planeando divorciarse de mí, sabiendo que había perdido todo lo que mi papá me había dejado. Esa noche pensé en rendirme para siempre, pero algo dentro de mí, algo que a lo mejor era la voz de mi papá o la voz de Dios, me dijo que todavía no era hora de rendirse. Después de tocar fondo, después de esa noche oscura donde pensé que ya no había salida, algo cambió en mí, ¿no? Fue de un día para otro. Fue poco a poco, como cuando amanece y la luz regresa despacio. Empecé a entender que había estado peleando contra algo más grande que yo, tratando de forzar una vida que a lo mejor no era para mí. Y me acuerdo de un domingo que fui solo a misa. Camila se había quedado trabajando y yo necesitaba estar en silencio. Necesitaba buscar respuestas. El padre habló sobre el hijo pródigo, de cómo regresa a su casa después de perder todo en tierras lejanas. Y ahí, sentado en esa banca de la iglesia, empecé a llorar otra vez, pero no era llanto de desesperación como antes. Era como un llanto de alivio, como cuando un niño que se ha perdido por fin reconoce el camino a su casa. Después de misa, me quedé un rato en la iglesia, solo, hablando con Dios en le dije: Señor, yo sé que me equivoqué. Sé que dejé todo lo que usted me había dado por buscar algo que no era para mí. Pero también sé que lo hice con buenas intenciones. Lo hice por mi hija. Ahora no sé qué hacer. Ayúdeme a encontrar el camino, Ann. Y ahí, en esa iglesia, con olor a incienso y velas, empecé a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo
en paz. No la paz de tener dinero o éxito, sino la paz de saber que Dios no me había abandonado, que todavía había esperanza. Los siguientes días empecé a ver las cosas diferente. Sí, había perdido mucho, había perdido mi matrimonio, había perdido mi dinero, había perdido mi estabilidad, pero no había perdido todo. Todavía tenía a Camila, todavía tenía mi salud, todavía tenía mis manos para trabajar. Y más importante, todavía tenía a Eduardo esperándome en Uruapan. Una noche le hablé a Eduardo y por primera vez le dije la verdad. Le conté que Rosa y yo nos habíamos separado, que las cosas habían salido muy difíciles, que estaba pensando en regresar a México. Eduardo se quedó callado un momento y después me dijo: papá, yo siempre supe que usted iba a regresar. Aquí está su casa, aquí está su familia, venga cuando guste. Esas palabras me sanaron algo por dentro. Mi hijo no me juzgaba, no me reclamaba, solo me estaba esperando con los brazos abiertos. Empecé a hacer cuentas de qué tenía y qué no tenía. La camioneta descompuesta la vendí como chatarra, saqué $500. Las herramientas las vendí también, otras 1,000. Tenía ahorrados como $2,000 de trabajos recientes. No era mucho, pero era algo para empezar de nuevo. Camila al principio no quería que me fuera. Papá, aquí podemos salir adelante los dos. Ya casi termino la carrera, después voy a conseguir trabajo, bueno, las cosas van a mejorar, pero yo le expliqué que mi lugar no era aquí, que yo había venido para acompañarla en su sueño, pero que mi propio sueño estaba en otro lado. Mijita, le dije, yo ya cumplí mi parte. Chitraj, aquí te ayudé a empezar tu carrera. Te demostré que yo creía en ti. Ahora es tu momento de seguir sola. Eres fuerte. Eres inteligente. Tienes todo lo que necesitas para triunfar. Le costó trabajo aceptarlo, pero al final entendió. Me ayudó a planear mi regreso. Me ayudó con los papeles. Me ayudó a empezar a cerrar mi vida en Los Ángeles. Durante esos últimos meses, mientras me preparaba para regresar, empecé a sentir algo que no había sentido en años. Ilusión. Ilusión de volver a ver a Eduardo, de conocer a mis nietos que habían nacido mientras yo estaba aquí, de volver a pisar la tierra de Michoacán. También empecé a pensar en qué iba a hacer allá. Ya no tenía mi tierra de aguacates, pero tenía mis manos, tenía mi experiencia, podía trabajar otra vez en carpintería, podía trabajar en construcción, podía hasta trabajar para alguien más en cultivos. Lo importante no era ser rico, era estar en mi lugar, con mi gente. Una noche, rezando antes de dormir, le agradecí a Dios por todo lo que había pasado. Sí, había sido difícil, sí había perdido mucho, pero también había aprendido que la felicidad no está en tener más dinero o en vivir en un país más rico. La felicidad está en estar donde uno pertenece, con las personas que lo quieren a uno por lo que es, no por lo que tiene. Le pedí perdón a mi papá por haber vendido su tierra, pero también le expliqué que lo había hecho por amor, por darle oportunidades a su nieta. Y le prometí que iba a regresar a Uruapan para vivir mis últimos años con dignidad, trabajando honestamente, siendo otra vez el hombre que él me había enseñado a ser. También empecé a entender que mi historia podía servir para algo, que tal vez otros mexicanos que estuvieran pensando en venir a Estados Unidos necesitaban escuchar lo que me había pasado a mí, no para desanimarlos, sino para que tomaran la decisión con los ojos abiertos, sabiendo que el sueño americano tiene un precio muy alto, sobre todo para los hombres de mi edad, que ya tenían una vida construida en México. Para ellos,
Quería contar mi historia, para que no cometieran los mismos errores que yo. El día que compré mi boleto de avión para regresar a México, sentí que por fin había encontrado el camino a casa. Aquí estoy, una semana antes de subirme al avión que me va a llevar de vuelta a Uruapan, grabando esto para ustedes que me están escuchando. Para ustedes que a lo mejor están pensando en hacer el mismo viaje que yo hice hace 4 años y medio. Para ustedes que creen que el sueño americano es la respuesta a todos sus problemas, no les voy a mentir. Estados Unidos es un país donde se puede progresar, donde hay oportunidades, donde la gente trabajadora puede hacer algo de su vida. Pero también es un país que cobra un precio muy alto por esas oportunidades. Y ese precio no siempre es dinero. A veces es tu familia, tu tranquilidad, tu dignidad, tu alma. Yo vine aquí porque quería darle una oportunidad a mi hija. Y sí, Camila va a graduarse el año que viene, va a ser enfermera, va a tener una profesión que le va a dar independencia y futuro. En eso, mi sacrificio valió la pena. Pero perdí muchas otras cosas en el camino. Perdí mi matrimonio con Rosa, una mujer buena que me siguió hasta acá y que sufrió tanto que prefirió divorciarse antes que seguir viviendo esta vida. Perdí casi 4 años sin ver a Eduardo, sin conocer a mis nietos cuando eran bebés, sin estar presente en los momentos importantes de mi familia. Perdí la tierra que mi papá me había dejado, la tierra que había sido de nuestra familia durante generaciones. Perdí la tranquilidad de vivir en un lugar donde conocía a todos mis vecinos, donde podía caminar por la calle sin miedo, donde tenía raíces profundas. Pero lo que más perdí fue algo que no se puede comprar: la paz interior. Durante estos años viví siempre preocupado, siempre corriendo, siempre tratando de alcanzar algo que se me movía más lejos cada vez que creía que ya lo tenía cerca. Ahora, a los 57 años, regreso a México con $30,000 en el bolsillo. No es mucho dinero, pero es lo que pude ahorrar vendiendo todo lo que tenía aquí. Con eso voy a empezar de nuevo, en mi tierra, cerca de mi hijo, siendo otra vez el Rogelio que era antes de venir aquí. ¿Se arrepienten de haber venido?, me preguntan algunos paisanos cuando les cuento mi historia. Y la respuesta no es sencilla. No me arrepiento de haber ayudado a Camila a cumplir su sueño, pero sí me arrepiento de haber creído que yo también podía empezar una nueva vida a los 54 años, en un país tan diferente al mío. La migración no es para todos. Es para los jóvenes que tienen tiempo de adaptarse, de aprender el idioma perfecto, de construir una vida desde cero. Es para las personas que no tienen nada que perder en México, que no tienen familia, tierra, ni recuerdos que los amarren a su lugar. Para ellos, tal vez Estados Unidos sea una opción. Pero para los que ya tenemos canas, para los que ya construimos una vida en México, el precio es demasiado alto, porque aquí uno siempre es extranjero, siempre es un trabajador, más que nadie mira a los ojos, siempre es alguien que dejó todo atrás, esperando encontrar algo que nunca llega del todo. Si algo aprendí en estos años, es que no hay tierra más rica que aquella donde están enterrados nuestros padres. No hay casa más valiosa que aquella donde nuestros hijos nos esperan. Y no hay sueño más grande que vivir en paz con uno mismo. Por eso, a ti que me escuchas, no te dejes engañar por las promesas fáciles. No vendas tu tierra, no te alejes de tu familia, no entregues tus mejores años pensando que en otro lado serás más feliz. La verdadera riqueza está en cuidar lo que ya tienes, en valorar lo que muchos aquí en Estados Unidos darían por recuperar sus raíces. Yo me voy de regreso a Uruapan
con el corazón cansado, pero todavía agradecido. Agradecido porque Dios me permitió volver con vida, porque voy a abrazar otra vez a mi hijo Eduardo, porque voy a conocer a mis nietos y caminar con ellos entre los aguacates que aún crecen en mi tierra. Me voy también con la esperanza de que mi historia sirva para abrir los ojos a otros, que no se repita mi error, que no se pierdan más familias en este camino. Este es mi testamento de vida. No todo lo que brilla es oro, y no todo sueño vale la pena. Cuida a los tuyos, cuida a tu tierra, y sobre todo, cuida tu paz, porque al final del camino, eso es lo único que realmente nos queda.